Buen día, yo soy el doctor Crivelli, residente de tercer año en cirugía. En este caso vamos a presentar el ateneo de mayo, diverticulitis aguda, alternativas terapéuticas. El caso 1 es un paciente masculino de 43 años con antecedente de IAM y posterior angioplastía en el 2017, obeso, hipertenso, tabaquista severo y con 2 internaciones previas por diverticulitis aguda con tratamiento médico. El paciente consulta por dolor abdominal intenso, predominio en hipogastrio y flanco izquierdo, de 12 horas de evolución, con regular estado general, afebril, abdomen distendido, doloroso, con defensa y reacción peritoneal. 12.000 blancos, una PCR levemente elevada y un perfil con alcalosis respiratoria. Un par radiográfico normal y una tomografía donde se evidenciaba un flemón paradiverticular. De 4 por 5 centímetros aproximadamente. A su vez también se evidenciaba neumoperitoneo paracolónico. Las primeras horas de internación, el paciente estaba en regular estado general, seguía con el abdomen distendido, comenzó a presentar registros febriles, seguía con defensa y reacción peritoneal, se le coloca una sonda nasogástrica con un débito de 400 mililitros gastrobiliosos, se le coloca antibiótico terapia y un laboratorio con 11.000 blancos y una PCR en aumento. Ante estos hallazgos, doctor Pierini. Bueno, destaco primero a un paciente joven con una serie de comorbilidades, como muy bien lo planteó usted, que son muy importantes de destacar, porque la patología puede ser similares a otros, pero este paciente se transforma en algo muy particular, ya que es obeso, fuertemente tabaquista, con angioplastía, con otros tipos de problemas que lo hacen de alto riesgo también, por su edad. Alfredo, no escucho. El estudio que usted mostró y la historia clínica es muy típica de un proceso diverticular evolucionado, donde ya se ve aire pericolónico y un proceso flemonósico, como muy bien lo dijo, con una PCR en aumento. O sea que... créanme, este paciente lo pondría en condiciones, lo cubriría con antibióticos, pero la misma obesidad hace que uno tenga que esperar. Pero no escucho nada ni puedo hablar acá. Perdón, ¿me están escuchando o no? Sí, perfecto, doctor. Perfecto. Porque ahí lo veo hablar a alguien también. No, el doctor Angiolini que está teniendo unos problemas, pero ya corté el audio del doctor Angiolini. Bueno, le resumo. Un paciente obeso con angiodisplasia, joven, con un proceso diverticular que no es el inicial, sino es reiterado, con una leucocitosis y con un PCR que va en aumento. Creo que uno no puede esperar muchas cosas más. Tiene aire libre en cavidad o localizado en la zona del proceso. Yo ni hablar, no pediría mucho más estudio. Está cubierto con antibiótico 24, 48 horas y le haría una laparoscopía. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hospital de Córdoba, ¿una opinión? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, buen día, escuchamos perfecto. ¿Cómo le va, doctor Matalia, jefe residente del Hospital Aeronáutico? No mucho más de lo que dijo el doctor, un paciente con muchas comorbilidades, un proceso de dispositivo de high definition, ya con episodios previos, entonces se debería plantear una conducta quirúrgica, conexión de audio, viendo bien por el tema de las comorbilidades, de valorarlo bien al paciente, por el riesgo quirúrgico que tiene. Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos porque... Bueno, nosotros le realizamos una laparoscopía con lavados y drenajes. En el hallazgo intraoperatorio se evidenció un proceso inflamatorio agudo en el cono sigmoides con peritonitis purulenta en 4 cuadrantes, por lo que se les hizo un lavado profuso y se dejaron 4 drenajes.
Al primer día postoperatorio, el paciente estaba febril, con el abdomen levemente distendido y doloroso en fósil izquierda, una sonda nasogástrica con escaso débito, y los drenajes con escaso débito serohemático. La PCR había aumentado un poco y una albúmina normal. Al cuarto día postoperatorio, el paciente había presentado una leve mejoría del estado general, el abdomen distendido, pasa piso, se retiran los drenajes en su frénico derecho y Douglas, y tolera líquidos. También tiene un episodio de catarsis. Pero durante la noche presenta registros febriles persistentes. Ante estos hallazgos, doctor Pierini. Sí, le quería poner énfasis en algunas cosas. Fíjense que la tomografía hablaba de un flemón peridiverticular con aire libre y resultó un HA4, es decir, una peritonitis purulenta en los 4 cuadrantes líquido purulento. Es un paciente, repito, de alto riesgo. A mí me parece que quedarme con un lavado nomás y drenaje de la cavidad es muy poco. A ver, evaluando el estado, las comorbilidades y el estado físico de este paciente, donde con las angioplastías que sabemos que son a nivel cardíaco, pero pueden ser a nivel de otros órganos o sistemas, tenemos un paciente de patologías sistémicas que lo hacen de mucho riesgo y es muy joven. Tal vez lo que hubiera hecho yo es un Harman, es decir, una resección de la zona comprometida, una ostomía y el lavado bien abundante, con muchos minutos de lavado de la cavidad. No obstante, siempre esperando algún estigma de un síndrome generalizado de infección, porque lo padecía y con todo esto que usted muy bien mencionó previamente lo hace de altísimo riesgo. Creo que lo que se hizo, ahora está pidiendo que el paciente no está resuelto, tampoco se va a resolver rápido, a veces hay que tomar un poquito de tolerancia el médico y por la ansiedad de no verlo bien. Ahora que está en estas condiciones también vería un poquito más a ver cómo sigue para tratar de hacer lo que propuse previamente. Sí. Sí, es cierto lo que usted dice en cuanto a ser un poco más agresivo para resolver la patología. En este caso, buscamos la opción menos agresiva y tratar de contemporizar un poco la situación, porque si nosotros teníamos que realizar una resección del sigmoide para poder realizar un Harman, en este caso íbamos a tener que terminar con un abdomen abierto y contenido y iba a ser muy agresivo para este paciente. Como usted sabe, hace muchos años que nosotros realizamos lavados y drenajes en ciertas condiciones de diverticulitis. Hemos tenido resultados buenos y resultados no tan buenos, pero sí lo que tal vez nos ha demostrado la experiencia es que contemporizando, algunos pacientes tienen la posibilidad de diferir la cirugía, la resección del sigmoide y operarlos en otra situación y en otras condiciones. Esto es lo que se buscó con este paciente, tratar de contemporizar, y obviamente que el paciente estaba en un seguimiento estricto y ante la duda o ante la posibilidad de complicaciones íbamos a actuar en consecuencia. Pero en este caso ya van a ver, en la resolución tuvimos suerte, se podría decir, porque el paciente evolucionó favorablemente. Ahora van a ver cómo se resuelve. ¿Alguna otra opinión? Hospital de Córdoba, doctor Angiolini, Hospital de San José. Nosotros, con este caso, con la experiencia acá del hospital, como dice el doctor, habíamos tenido una conducta más agresiva, por los casos que hemos tenido, de hacer una resección, una cirugía de Harman, probablemente con este caso. Hemos tenido pocos casos que se han hecho lavado de cavidad y drenaje, incluso el último que recuerdo ha tenido que ser operado a los días. O sea, no mejoró. Claro. Bueno, muchas gracias. Angiolini, ¿me está escuchando? Te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, perfecto.
Sí, sí, yo te escucho perfectamente y no estoy de acuerdo hasta ahora. Bien, bien. Bueno, seguimos entonces. Nosotros le realizamos una nueva tomografía al paciente donde se evidenciaba un absceso paracolónico donde se encontraba el flemón previo de la tomografía previa. Ante estos hallazgos, doctor Pierini. A ver, ¿me podés volver hacia atrás a ver la imagen y qué vieron ustedes? Porque hay un absceso paracolónico. Un absceso paracolónico donde se encontraba el flemón de la Perfecto. tomografía previa. Sí, bueno, por supuesto, ahí está localizado, ya es distinto, es un proceso, una peritonitis localizada, purulenta, hay que hacer un drenaje percutáneo. Si uno quiere y el paciente se encuentra estable o en franca mejoría, pero creo yo que, a ver si, y discúlpeme porque estos ateneos tiene lindo la divergencia en opiniones, y es lo que vale y nos queda siempre. La suerte en medicina o en cirugía es una circunstancia de la vida del cirujano y del paciente. Uno en general tiene que tratar de avalar la conducta, sobre todo teniendo ustedes el centro donde está el doctor Miguel Stati, que debe ser la persona que más estadística y lectura sobre esto conoce y que me ha nutrido a mí muchísimo con todas estas explicaciones estadísticas nacionales y mundiales. Uno debe hacer lo que localmente y generalmente nos lleva a mayor tranquilidad. Lo otro tiene un riesgo, como usted muy bien dijo, puede ser suerte o no, pero la circunstancia que no nos vamos a permitir es hacer lo que entendemos que corresponde en el momento que corresponde. Lo demás tiene su riesgo. Ahora, ya con un absceso, que es muy raro que esté en un solo lugar, en la tomografía se ve ahí, pero puede haber absceso en otro lado, tiene todo el derecho del mundo porque se hizo una peritonitis purulenta. Acá lo que hay que hacer ahora es el drenaje percutáneo, como habría que hacer en un INCHI 2. Bien, muchas gracias. Doctor Angiolini. Mira, a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, cuando el enfermo en la enfermedad articular y no lo operás, le das tratamiento médico, en la evolución me ha pasado que hace un absceso paracolónico, ¿no es cierto? Indiscutiblemente que el drenaje percutáneo soluciona el problema, pero también es verdad lo que me ha pasado, que al X tiempo, no te puedo decir exactamente porque es variable, el paciente repite el cuadro de diverticulitis que es más grave. Entonces hay que estar muy alerta porque a lo mejor ese paciente con el drenaje percutáneo vos lo sacaste del problema agudo y le solucionaste el problema, lo cual no quiere decir que el enfermo esté curado. Hay que estar atento o programar una cirugía porque cuando vuelve ese cuadro de diverticulitis generalmente es peor, es más complejo para solucionar. Es por lo menos lo que me ha pasado a mí. No sé la experiencia ahí de Juan. Sí, puede ser en algunos casos, Julián. Nosotros, la experiencia ha mostrado que no todos los pacientes requieren a posteriori una resección programada. Es cierto que cuando uno ve un paciente como con una peritonitis generalizada, un absceso que se drena, que todavía no finalizó el caso, ahora van a seguir viendo, es cierto que tienen más posibilidades de terminar en una resección programada, pero aún hoy ya se sabe que hay indicaciones precisas, digamos, si el paciente no queda con una fístula, o no tiene estenosis, o no tiene una fístula colovesical, o no tiene procesos, cuadros iterativos, no es tan indicado la resección programada. Pero sí es cierto que hay pacientes, y este va a terminar siendo el caso, seguramente, que tienen que llegar a una resección programada. Obviamente que en este paciente, más que en ninguno, una resección programada no es lo mismo que una resección de urgencia. Cuando sabemos que las resecciones de urgencia conllevan una morbilidad importante, y referido a lo que decía Tucho recién, la suerte es del cirujano y del paciente también, porque a veces nosotros tomando una decisión, hacemos correr una suerte distinta al paciente. Por lo tanto, yo creo que en este caso la resolución va a terminar dando la razón, pero creo que el paciente salió beneficiado de la decisión de no realizar una cirugía resectiva de urgencia.
¿Puedo hacer un comentario? Ángel, quería hacer un comentario sobre lo que vos mencionaste, y creo que todos de alguna manera coincidimos en que el Armand es una cirugía efectiva, ¿no? No deja de ser una cirugía invalidante temporaria, digamos, ¿no? Con un impacto muy importante. Nosotros, el primer trabajo que hicimos en el 99 de manejo laparoscópico de la diverticulitis complicada, lo que veíamos era, en principio, definimos claramente qué pacientes sí o sí iban al Armand de primera instancia, que son los que tienen prueba neumática positiva en la cirugía, es decir, que tienen una macroperforación. Eso de entrada. Y después lo que aprendimos es que el paciente que en el postoperatorio no mejora en las primeras 48 horas, que sigue estando febril o sigue estando, digamos, comprometido, a veces lo mejor es reintervenirlo y resecarlo. Sí, es decir, vimos esto, ¿no? Que hay un porcentaje de pacientes, alrededor del 10%, que después tienen que ser reintervenidos en la misma internación. Pero el 90% se beneficia, que termina sin colostomía, que no porque una vez hay que convenir que una vez que uno abre a un paciente, es muy difícil que no le haga un Hartmann. Tiene que ser muy sano el colon para que uno se anime a no hacer un Hartmann y que de pronto en 48 horas haya que replantearle al paciente una reoperación. Esa es un poco, ¿no?, la disyuntiva que nos pasó con respecto a el manejo. ¿Qué nos convenció de la laparoscopía? Que un 90% de los pacientes se beneficia evitando una colostomía. Sí, si me permiten, totalmente de acuerdo, y conozco el trabajo e incluso en muchas veces, por eso uno empieza por vía laparoscópica. Pero, a ver, yo pongo énfasis en el tipo de paciente. A ver, estadísticamente y los números hacen conducta, pero cada paciente es una unidad. Este es un paciente obeso, con taras importantísima, con angiodisplasia, repito, fumador, o sea que las oportunidades que va a tener en la resolución de su caso son pocas, por lo menos y joven, o sea que tiene a favor muchos momentos que pueden darle lugar a complicaciones severísimas, circunstancias. Por eso cada caso es muy particular. Este caso, sinceramente, si nos hubiera tocado a nosotros, a mí me tiene que justificar muy bien no haberle hecho el Hartmann. Porque, repito, obeso, fumador, con angiodisplasia, con pus en toda la cavidad libre, que no quiere decir materia fecal, pero ya habla de un proceso séptico con un PCR que va en aumento. Repito, las comorbilidades no la hace similar a otros casos donde uno puede, sí, que pueden ser mayoría si lo toma en primera instancia, con el lavado reiterado, con los drenajes y con el control evolutivo. Es decir, así presentado a mí, creo que hasta ahora tenemos mucha suerte, que hizo un solo absceso, que se pudo drenar por vía percutánea y vemos cómo sigue. Muchas gracias por escuchar nomás la opinión un poco ambigua, pero porque no lo vemos al paciente, si no, a lo mejor estaríamos de acuerdo en haber hecho lo que quiera. Muy bien, muchas gracias, doctor Pianini, doctora Angiolini. Hospital de Córdoba, ¿quiere agregar algo? No mucho más de lo que han dicho. Nosotros, como dije antes, hubiéramos planteado una conducta más agresiva del comienzo, pero posterior, y con el lavado de cavidad y con esta complicación, un drenaje percutáneo hubiera sido bueno, y controlar a ver cómo sigue el paciente. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Bueno, nosotros le realizamos un drenaje percutáneo bajo guía tomográfica, donde estaba la colección.
Al 12º día postoperatorio y al 7º día de drenaje percutáneo, el paciente se encontraba afebril, tolerando dieta, con PCR en disminución, pero comienza a presentar dolores importantes en fosa ilíaca izquierda, que eran persistentes. Ante estos hallazgos, ¿alguno tiene alguna otra opinión? ¿Le haría algún otro estudio? Doctor Pierini. Sí, una tomografía con contraste también, como para estar seguro de que no esté reiterando su episodio ahí no, a nivel local, en fosa ilíaca izquierda, con mucho cuidado. Yo creo que estos pacientes, si uno toma precaución, se puede estudiar, y con un muy buen radiólogo y con muy buena observación de todos. Pero evidentemente que está haciendo una reiteración de su episodio conocido, y que con antibiótico el PCR está disminuyendo, que nos da un pronóstico mejor, pero siempre tenemos un riesgo potencial. El absceso que se drenó, hay que descartar que no tenga otros. No sé, acá la imagen es una sola y se ve muy limitado a esa zona donde está el drenaje. Pero si el paciente empieza con mucho dolor, hay que relacionarlo a lo que tenía. Pero no olvidarse también las patologías de sus comorbilidades. Bien, efectivamente nosotros le volvimos a repetir la tomografía donde se evidenciaba una nueva colección a nivel pélvico, por lo que en este caso nosotros realizamos un nuevo drenaje percutáneo por vía dorsal. El paciente al 10º día del drenaje y al tercer día del último drenaje tenía escaso débito por los mismos, una PCR en descenso, y se le otorga el alta hospitalaria con los drenajes y el control ambulatorio al 15º día postoperatorio. ¿Alguna opinión sobre este caso? ¿O seguimos con el que sigue? Sí. ¿Qué hicieron con el paciente después? Lo controlamos en forma ambulatoria con los drenajes y el paciente está evolucionando favorablemente. Para responderle un poco lo que usted decía recién, este paciente es un paciente que va a ser candidato a una resección, está en plan de bajar de peso, reiteró un episodio de dolor, está en seguimiento y va a llegar a una cirugía programada para resolver su patología. Bien, presentamos el caso número 2, un paciente de sexo masculino de 64 años, hipertenso, con enfermedad de Payet y diabético tipo 2, colecistectomizado, consulta por dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, continuo, de moderada intensidad, con equivalentes febriles, buen estado general y fiebre. El abdomen depresible con leve dolor en fosa ilíaca izquierda, sin defensa ni reacción peritoneal, una PCR normal y 12.700 blancos. Se le realiza una radiografía del tórax parado, donde se evidencia un neumoperitoneo laminar. Ante estos hallazgos, doctor Pierini, ¿qué haría? Sí, una tomografía, porque teniendo el tomógrafo al lado, bueno, como para ver si hay algunas colecciones o hay algún tipo de líquido libre en cavidad, como para más o menos tener presente que estamos también ante un caso de dolor en fosa ilíaca izquierda. No hay muchos diagnósticos diferenciales, está la parte renal y la parte digestiva. La digestiva en un paciente de esa edad tiene prevalencia, así que le daría la tomografía como para ir pensando en la cirugía, una laparoscopía. Muy bien, doctor Angiolini. Sí, la tomografía, porque realmente todavía no tenemos diagnóstico del neumoperitoneo ese que vi en la radiografía. Bien, Hospital de Córdoba está de acuerdo también, una tomografía. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, efectivamente nosotros realizamos una tomografía donde se evidencia en la parte superior de la imagen neumoperitoneo y burbujas paracolónicas intraabdominales. Y también se ve la reacción inflamatoria paracolónica a nivel del cono sigmoides. Ante estos hallazgos, doctor Pierini, la tomografía. Sí, la evaluación de su estado general ya está con antibiótico
y hacer una laparoscopía. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Angiolini o Córdoba? La laparoscopía, sí, empezar por la laparoscopía. Bueno, invitamos al Hospital San José también, si quiere opinar por vía chat, también lo puede hacer. Bueno, con estos hallazgos tomográficos, nosotros decidimos tratamiento médico por el buen estado general del paciente. El abdomen tenía leve dolor en fosa ilíaca izquierda, seguía nada bioral con antibiótico terapia y con PCR en ascenso y blancos estables. Al cuarto día de internación, el paciente continuaba en buen estado general, afebril, sin dolor abdominal, seguía nada bioral y con una PCR en descenso. Le realizamos una tomografía control con contraste oral donde se continuaba evidenciando neumoperitoneo en la parte superior de la imagen, con pocos cambios a nivel tomográfico con respecto a la tomografía previa. Ahí también se veía la refracción de la grasa pericológica. Ante estos hallazgos, doctor Querini. Sí. Uno se pregunta siempre, no lo hicimos antes cuando llegó y estaba con dolor, ahora clínicamente está mejor, sigue con antibiótico y las imágenes son más o menos reiterativas. Ya tomamos una conducta expectante. Y yo creo que siempre es un riesgo y la laparoscopía, gracias a Dios, son 10 minutos, 15, póngale 20 minutos, bien controlado el paciente y nos da una tranquilidad de una estadificación oportuna, un conocimiento específico de la causa que lo produce y tener una realidad, que el paciente no va a cambiar mucho su estado previo al de la cirugía y nos va a poder tomar medidas terapéuticas que a lo mejor de la otra manera es muy riesgosa. Esperar con un colon con una microperforación o con líquido con aire en cavidad. Hemos tenido casos que se han resuelto, pero ya venían con tratamiento y realmente me costó mucho no hacerle una laparoscopía. En este caso, repito, es un paciente en buen estado general, se ve la arteriopatía que tiene en la aorta, por lo menos tiene calcio y abundante, pero yo le hubiera puesto el laparoscopio y sigo insistiendo, puede evolucionar muy bien, pero me quedo más tranquilo con 15 minutos de observación. En este caso en particular, hay que resaltar que no es fácil tomar estas decisiones de no operar a un paciente con neumoperitoneo. Sí, uno se ayuda con la observación del paciente y con el examen del paciente. Cuando uno ve a un paciente en excelente estado general, como era este paciente con un abdomen blando, depresible, y en un lugar donde estamos las 24 horas con médicos controlando al paciente y sabiendo que ante cualquier problema uno va a tomar una conducta, se hace un poco más fácil de tomar ciertas decisiones. En este caso, como el anterior, y por eso se presentan aquí, por supuesto, para poder generar un poco la discusión, yo creo que la evolución del paciente dio la derecha al cirujano que tomó la decisión en ese momento, pero quiero decirle que este paciente no es que lo vio un solo cirujano, sino que este paciente se ve todos los días en recorrida de sala, todos los días se lo ve 2 o 3 veces el residente que está a cargo de ese paciente. O sea, son pacientes muy seleccionados y que están en un lugar donde estamos todo el tiempo encima de este paciente. Yo creo que no es la generalidad para todos, no es lo que uno tiene que difundir como una conducta a tomar en estos casos. En este caso sí, yo creo que en otro lugar o con otra disponibilidad, creo que uno tiene que operar a estos pacientes. Muy bien, doctor Perrillo, gracias. Doctor Angiolini, ¿alguna otra consideración? Juan, yo repito, yo este paciente con un neumoperitoneo creo que lo hubieran laparoscopiado, pero realmente te tengo que dar la derecha y sobre todo la evolución clínica, porque si yo lo hubiera laparoscopiado, a lo mejor lo hubiera laparoscopiado para tranquilidad mía y no para beneficio del paciente. Porque vos optaste por la evaluación clínica que le hiciste al paciente. Pero si yo repito, yo lo hubiera laparoscopiado de una, pero no sé si realmente para beneficio del paciente, sino para tranquilidad mía. ¿Se entiende lo que le digo? ¿Lo que te digo, Juan? Sí, perfecto.
Perfecto, gracias doctor. En el Hospital de Córdoba, ¿algo para agregar? Sí, yo creo que uno debe ser respetuoso con la clínica y con el enfermo. Este enfermo tenía una clínica que no hace sospechar el neumoperitoneum que veíamos en la tarde. La idea es así. Le hacemos tratamiento médico como le hizo y el paciente sigue mejor, le volvemos a repetir el TAC y sigue el neumoperitoneum. Si la clínica me da la derecha, yo sigo con el tratamiento médico y lo controlo tomográficamente a la semana. Muy bien, muchas gracias doctor. Nosotros continuamos con tratamiento médico, seguía en buen estado general, inició dieta el 5º día de internación y se le decidió el alta hospitalaria del 7º día de internación con PCR normal y blancos normales, tolerando dieta. Presentamos el caso número... ¿alguna consideración, alguna opinión o algo para agregar, doctores? Sí, que esto es la rareza, como bien lo dijeron. Nosotros, repito, los 2 o 3 casos que tengo en mente, siempre pensaba que podía llegar tarde. Hay pacientes que son muy sensibles a la clínica, otros que son menos sensibles. Lo cierto que tiene neumoperitoneo y lo cierto que es un paciente que muy bien controlado uno puede darse esa expectativa evolutiva, pero no es lo habitual, como vimos en el primer caso, porque de ahí al aire, a la contaminación y a la infección, porque el aire sabemos que no viene de un recipiente estéril, sino viene de una cavidad séptica. O sea que tenemos la seguridad en cuanto a conducta, primero de un control minucioso. Segundo, la observación también hace a la evolución, como muy bien lo dijo. Y estos son casos de enseñanza. En medicina no está el 100%, siempre hay algo más distinto y que tenemos que manejar todas las variables para tratar de no equivocarnos nosotros, pero siempre el beneficio es el paciente. En este caso anduvo muy bien, yo creo que hay que hacerle urgente un control para ver qué tipo de divertículos, dónde están, qué pasó, una endoscopía apenas se pueda poner en condiciones y tener la certeza que todo esto ha sido lo que uno pensaba. Un comentario para agregar, Ángel. Este paciente, una de las cosas que es importante también es el paciente. Y este paciente realmente ayudó mucho. Acá hay 2 cosas para destacar. Uno, que como bien dijo el doctor, creo que es Rodríguez de Córdoba, que la clínica hoy por hoy se la subestima un poco. El paciente estaba prácticamente, yo no diría asintomático porque vino a consultar, pero estaba perfecto. Realmente daba no sé qué intervenirlo porque el paciente estaba muy bien y la tomografía no, en cuanto al neumoperitoneo. Pero tampoco tenía líquido libre, lo cual, si hubiera tenido líquido libre, quizás hubiera sido más difícil, digamos, optar por esta conducta. Pero me gustaría aclarar que en el trabajo nuestro, el primer trabajo nuestro de lavado en diverticulitis, los 4 pacientes que tenían neumoperitoneo, que se operaron con neumo, ninguno de los 4 la peritonitis era hinche 4, me refiero con una perforación visible, ninguno de los 4. Y los 4 se manejaron con lavado y drenaje sin resección. Así que a veces el neumo uno lo sobrevalúa, digamos, como indicador. Estoy de acuerdo que, digamos, muy distinto fue el paciente número 1, que estaba muy sintomático, y bueno, ahí independientemente que tenga neumo o no tenga neumo, me refiero, la clínica sigue siendo importante en el manejo de estos pacientes, me parece, a pesar de lo que informe la tomografía. No sé si queda claro el comentario, pero bueno, espero que sí, haber aclarado algo. Gracias, doctor Stati. ¿Algún otro comentario? Angiolini o del Hospital de Córdoba. O si no, seguimos con el caso número 3. ¿Te puedo comentar una cosa? Sí. Muchas veces, por lo menos lo que me ha pasado es que vos ves un paciente y yo no sé, y no podés creer lo que ves en las imágenes. Entonces hay como una discordancia entre cómo está clínicamente el paciente y las imágenes. Y ahí está el clip.
o lo difícil de ser equilibrado en las decisiones, para mi entender. Bien, exactamente. Hospital de Córdoba, ¿algo para agregar? O si no, seguimos. Sí. No hay que olvidarse que la perforación generalmente del divertículo son microperforaciones y que rápidamente se bloquea. O sea, le hacemos el tratamiento médico como un switch en uno. Lo que pasa es que a veces pasan estas rarezas y se perfora, aparece el neumoperitoneo, pero que después se bloquea esa perforación. La mayoría de las veces, como dijo el doctor ahí, que vio 3 neumoperitoneos, le hizo la perforación y ninguno tenía perforación visible, eran microperforaciones que se bloquean. Creo que esa es la historia natural del divertículo cuando se complica, la diverticulitis aguda complicada. Pichen 1 es microperforación y bloqueo rápidamente. Lo que pasa es que la rareza es el neumoperitoneo. Bien, muchas gracias, doctor. Seguimos entonces. Ahora vamos a presentar el caso número 3. Es un paciente de sexo masculino de 65 años, sin antecedentes quirúrgicos, con antecedentes de mieloma múltiple y múltiples esquemas para mieloma múltiple previos y un autotrasplante de médula ósea en 2011. Consulta por fiebre y deterioro general, abdomen blando, depresible, con leve dolor en hipogastrio, sin defensa ni reacción peritoneal, con tricitopenia y parámetros inflamatorios elevados, que seguramente pensamos que era por la quimioterapia, porque estaba con quimioterapia el paciente. Se realiza una tomografía donde se ve una colección paracolónica, como podemos observar ahí con nivel hidroaéreo. Ante esos hallazgos, doctor Pierini, ¿qué harían? Qué paciente, ¿no? Este sí que es bastante dramático por realmente sus comorbilidades, que son severísimas, sus pocos glóbulos blancos, por sus antecedentes de mieloma, que tampoco podemos esperar mucho. Lo que sí sabemos que se ve el neumoperitoneo, da la impresión focalizado en la zona del sigmoide, y con unos no podemos esperar mucho del laboratorio, y de la clínica tampoco, porque a veces no son lo expresivo que tiene que ser. Este paciente tiene muy pocas plaquetas, habría que ponerlo en condiciones. Acá no tomaría tampoco un compás de espera, porque asumimos un riesgo mayor. El paciente tiene una edad donde las posibilidades evolutivas también están en el límite. Si hacemos muy bien las cosas, puede irnos bien o mal, pero tenemos una posibilidad. Si no lo hacemos correctamente y queremos hacerlo en las circunstancias donde ya hay un compromiso sistémico, no hay duda que no hay vuelta. Así que, y yo lamento, porque estoy hablando seguro que hablo con Mar del Plata y con el hospital que conozco, ¿no?, que son tan laparoscópicos, porque sin demora hoy la laparoscopía nos han enseñado mucho de que los riesgos son mínimos y las observaciones son de los diagnósticos y de los pronósticos, en 15 minutos tenemos una idea, y a partir de ahí uno sabe a veces mejor el camino a tomar. O sea que este paciente lo haría poner en condiciones mínimas, como en las mejores condiciones posibles, como para poder hacer una laparoscopía. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguna opinión, doctor Angiolini? ¿Por qué no un drenaje percutáneo? Si es un enfermo de mayor riesgo, y sabemos que el drenaje percutáneo, a mí me parece que se puede empezar por el drenaje. Muy bien, muchas gracias. Hospital de Córdoba. Yo creo que este es un paciente especial, es inmunodeprimido, y los inmunodeprimidos no expresan ni en el laboratorio ni en la clínica lo que realmente tienen. Entonces yo con ese paciente sí se debe ir a la laparoscopia de entrada y ver cómo resolver el tema. Gracias. Como decíamos en los pacientes anteriores, que a veces la suerte acompaña o al cirujano o al paciente, en este caso creo que la suerte acompañó al paciente dentro de toda la mala suerte que ha tenido, porque pudo bloquear el cuadro. Nosotros la decisión que tomamos la tomamos un poco evaluando el paciente. Este era un paciente que estaba en muy mal estado general, más allá de su estado inmunológico,
que venía de múltiples tratamientos, y lo que valoramos es que estaba bloqueado en este caso y que no nos pareció correcto ir a desbloquear o ir a hacer una cirugía resectiva en estas condiciones, que tal vez nos llevaban a hacer perder el paciente. Entonces, no crean que fue fácil la decisión, se discutió, se presentó en reunión de servicio, tuvimos opiniones encontradas, pero decidimos hacer un drenaje percutáneo y contemporizar al paciente para tratar de poder sacarlo de esta tricitopenia, que mejorara y después tomar las decisiones que correspondían para poder resolver su patología. Así que, como van a ver a continuación, hicimos un drenaje percutáneo de la colección. Ahí se puede ver el drenaje, donde se encontraba la colección. El paciente al 5.º día de internación, al 2.º día de drenaje, continuaba en regular estado general, con leve dolor, los drenajes con escaso débito, el drenaje con escaso débito turbio, donde se realizaban lavados diarios, inicia tolerancia a dieta, comienzan a mejorar algunos índices del laboratorio. Al 12.º día de internación, 9.º día de drenaje, tenía con escaso débito entérico los drenajes, toleraba dieta con antibiótico terapia, y acá se puede observar una considerable mejoría en cuanto al hemograma y los glóbulos blancos, con una albúmina bastante aceptable. Pero al 13.º día de drenaje comienza con débito fecaloide por drenaje y drenaje compatible con una fístula colónica. Ante estos hallazgos, con paciente en mejoría de su estado general y con tricitopenia casi resuelta, doctor Pierini, ¿usted qué haría? Esperar un poco, porque la fístula, como bien dice, es una fístula colónica y el estado general se va recompensando, o sea que ahora sí no me apura nada. Hay que esperar la evolución, la mejoría, si se puede dar en este paciente. No apurarnos a tomar ninguna conducta. Ahora el paciente está en mejor estado con esa fístula, que creo que la debe haber tenido desde un comienzo y que tuvo muchísima suerte. Hay excepciones en la medicina, hay excepciones en la clínica, pero lo que yo pongo énfasis es lo que ustedes muy bien quisieron marcar, que la clínica es soberana y es la que en general nos tiene que acompañar junto con las imágenes. Y lo que uno conoce, las estadísticas para cada patología, para tomar la conducta adecuada. Yo valoro muchísimo la clínica quirúrgica, que a través de las imágenes se ha perdido, pero todo esto hace un complemento. Este paciente, afortunadamente, ya es otro, está mejorando, o sea que no me apura nada más que el control, y en caso de que exista una descompensación, tomarlo muy a tiempo. Doctor Pierini, hay que aclarar que tal vez omitimos o pasó muy rápido. El paciente necesitaba continuar con tratamiento porque su patología sí apuraba, iba a entrar, de hecho se iba a derivar a otra institución para entrar en un tratamiento de quimioterapia muy agresivo. A eso iba la pregunta de qué haría, porque nosotros ahora sí tomamos la decisión de operarlo, y no es que queremos llevarle la contra a usted en las decisiones, pero necesitábamos resolverlo porque el paciente tenía la posibilidad de comenzar un esquema nuevo de quimioterapia. Sí, eso pasa, pero siempre hay que hablar con los oncólogos, porque evaluar todo en conjunto, porque a veces una colostomía, que funciona casi como una colostomía, si el paciente está en franca mejoría, hay que evaluar para ver si realmente se puede hacer o no la quimioterapia cuando el paciente no está séptico y simplemente tiene algo que puede tenerlo cualquiera, una no contra natura, y funcionar con las lógicas complicaciones o no complicaciones acorde con el tratamiento que hay que hacer. Yo insisto, este paciente está mejorando, está saliendo de un cuadro que, por lo que narraron, era dramático, estaba muy en el extremo donde no se podía hacer nada. Respetando la evolución, que es favorable, esperaría un poquito más
para consolidar el estado general del paciente y poder decidir. Pero evidentemente que si no hay tiempo y nada, bueno, hay que resecarlo y unirlo si se puede. Un paciente de alto riesgo de que la unión no ande por sus comorbilidades que tiene, por su mieloma y demás, en general respetaría la evolución del paciente, para ser concreto. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, como nosotros decíamos, le realizamos un Harman laparoscópico con lavado, drenaje de endulas y una colostomía en flanco izquierdo. El paciente evolucionó favorablemente, un laboratorio que seguía mejorando los parámetros y una albúmina de 2,07, así que al segundo día se indicó iniciar nutrición parenteral. Al séptimo día de Harman, el paciente evidenciaba únicamente molestias en la herida, con escaso hábito seromático, la colostomía sin ningún problema, tolerando dieta bioral y parenteral, y un laboratorio con mejoría, por lo que al 12º día de Harman se indica alta hospitalaria. ¿Alguna opinión, algo para agregar, doctores Angiolini o Hospital de Córdoba, doctor Piodini? Yo creo que tuvo mucha suerte, que anduvo muy bien, que se hizo lo correcto, se hizo una colostomía, una ostomía, y que, bueno, pobrecito ahora tiene que pasar todo lo que implica su tratamiento, que no es nada fácil, y que, bueno, hay que saber que muchas veces las evoluciones dependen de un montón de circunstancias, y que todo eso hoy se demostró acabadamente y hace muy bien a la medicina. No hay una sola conducta, puede haber varias. El hecho de compartir decisiones es muy importante. El hecho de abstenerse a opinar es muy triste. Creo que es muy válido dar la opinión personal, dar la opinión estadística y ponerse siempre en el lugar del paciente, que es lo más importante del médico, lo que quiero transmitir siempre. Ese paciente es la persona que más uno quiere y a él tenemos que tratar de hacerle lo mejor. Estos son todos casos, como vimos, masculinos. Primero. Segundo, con taras orgánicas importantes que pueden modificar a veces las conductas. Y tercero, con muy buena evolución, que eso también nos hace pensar que de la observación se puede llegar a estas muy buenas definiciones. Y muy contento porque creo que ganamos la mañana. Justamente, como usted decía recién, lo que buscamos es poner 3 casos totalmente distintos de una patología, de la misma patología, pero 3 pacientes que están casi en polos opuestos para poder significar claramente que esta patología tiene distintas aristas, tiene distintas maneras de enfocarlo, distintos tratamientos, hasta distintas maneras de estudiarlo, pues ya ve que hemos discutido hasta en los estudios que haríamos. Creo que eso es lo que focaliza un poco estas reuniones y esa manera de presentar lo que nos pasa día a día, y que estos pacientes los podemos tener cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier institución, y que tenemos que tener las armas para poder resolverlos y sobre todo para poder ofrecer lo mejor a estos pacientes. Tienen que tener en cuenta que estos pacientes se discuten, se rediscuten, y son pacientes que la decisión generalmente es un cirujano el que lo interna, el que lleva adelante el tratamiento al paciente, pero que la decisión se toman en conjuntos, incluso con el servicio de radiología, que fue quien realizó los drenajes en estos casos, y estamos todos los cirujanos a disposición para resolver estos pacientes, lo cual hace que sea un poco más llevadero las decisiones y más alentador el tratamiento de este tipo de patología. Gracias, doctor. ¿Alguna otra opinión, Angiolini, doctor Angiolini? Sí, Juan, con respecto al último, indiscutiblemente cada paciente es un ente particular, ¿no? Pero si vos al paciente complejo, con 2 de albúmina, le haces un drenaje percutáneo, anda bien, por más que hubiera venido materia fecal, es una fístula, si está dirigida, pensando en voz alta, a lo mejor manejar el catéter, cambiar por un drenaje más grueso, porque ese paciente tenía que entrar en tratamiento quimioterápico, y la cirugía no es gratis en el sentido económico, sino que es una cirugía, por más que hubiera sido laparoscopio y todo,
es muy incoherente pensar en manejar las fístulas si el paciente estaba bien y mandarlo al tratamiento quimioterápico. ¿Por qué la cirugía? En otro paciente, lo que vos decís es totalmente correcto. Lo manejamos con la fístula y a lo sumo después se plantea una resección en forma programada si la fístula persiste. Si la fístula se cierra, hasta se puede contemplar la posibilidad de la resección. En este caso se discutió con la gente de oncología y no era posible para ellos realizar el tratamiento de quimioterapia con una fístula colocutánea. Por eso es que se tomó la decisión de hacer la resección y la colostomía. Que con colostomía sí se puede hacer el tratamiento de quimioterapia. Bien, gracias, Juan. Gracias, doctor. Hospital de Córdoba. Sí, yo estoy de acuerdo con la cirugía. Como planteé al principio, dije que los inmunodeprimidos uno debe ser agresivo de entrada, porque las complicaciones son estas. Y a veces se prolongan mucho las complicaciones, y en este paciente en particular, los oncológicos, los diabéticos, los cirróticos, sabemos que se defienden más de las infecciones. Entonces son los enfermos que uno tiene que apurar el tratamiento y a veces tiene que ser más agresivo de entrada para poder solucionar el problema. Y acá yo estoy completamente de acuerdo, lo hubiera operado igual que usted. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a una revisión bibliográfica sobre la diverticulitis aguda. Los divertículos, como definición, son saculaciones viscerales del colon, que pueden ser verdaderos o falsos, habitualmente son múltiples, a eso le llamamos diverticulosis, y a todas las variantes de presentación se las llama enfermedad diverticular. Son infrecuentes antes de los 40 años, pero a partir de los 50 años ya el 5% de la población los presenta, y cerca del 70% los presenta a los 85 años. Se da principalmente, como sabemos, en los sigmoides, y en los pacientes añosos tiene una tendencia a presentar sangrados digestivos, a diferencia de los más jóvenes, donde se presentan formas inflamatorias. La diverticulitis aguda es la inflamación por infección en los divertículos del colon. Se presenta entre el 10 y el 25% de los pacientes con diverticulosis, y entre aquellos que requieren internación, se cree que el 10 al 20% necesitarán una intervención quirúrgica. En cuanto a los síntomas, dolor en fosa ilíaca izquierda, con irradiación a la región suprapúbica y dorso, puede estar asociado a náuseas, vómitos, fiebre, disuria por inflamación por contiguidad, distensión abdominal o en algunos casos una masa palpable. El diagnóstico se realiza con la clínica, el laboratorio con leucocitosis, el PAR radiográfico para descartar neumoperitoneo y la tomografía de abdomen y pelvis con contrastes oral no endovenoso y la ecografía en algunos casos para evidenciar el proceso inflamatorio. Luego del episodio agudo se puede confirmar el diagnóstico con videocolonoscopía o colon por enema. En cuanto al diagnóstico, bueno, la clasificación más utilizada en el mundo es la clasificación de Hinchey, que es una clasificación realizada por tomografía, en la cual la tipo 1 es un absceso pericolónico mesentérico, la tipo 2 es un absceso pelviano bloqueado, tipo 3 peritonitis purulenta generalizada y la tipo 4 peritonitis fecal. Bueno, las posibilidades de tratamiento de esta patología puede ser un tratamiento médico, un tratamiento con drenaje percutáneo o cirugía según cada caso. Otra cirugía puede ser una laparoscopía, una resección en anastomosis, una operación de Harman. En cuanto a la diverticulitis leve, la gran mayoría de los cirujanos están de acuerdo donde se puede realizar un tratamiento ambulatorio con analgesia, antibiótico terapia y control. La diverticulitis moderada grave ya requiere internación con analgesia, antibiótico endovenoso, ayuno y control evolutivo. Y en aquellos pacientes donde hay fallo en el tratamiento médico, en aquellos con una diverticulitis complicada, ya es necesario realizar una cirugía. En cuanto al tratamiento quirúrgico, para las conexiones paradiverticulares, se está de acuerdo en realizarse un drenaje percutáneo. En cuanto a la peritonitis purulenta localizada, se puede realizar una laparoscopía con lavado de drenaje o, en el estado del paciente, una resección con o sin anastomosis. En cuanto a la peritonitis purulenta generalizada, se puede también realizar laparoscopía con lavado de drenaje o resección con o sin anastomosis. Y ya en la peritonitis fecal
se recomienda no hacer anastomosis, o por lo menos nosotros recomendamos no realizar anastomosis y hacerlo de forma laparotómica o laparoscópica o un Harman. Bueno, este primer trabajo que voy a comentar es un trabajo escandinavo, controlado y randomizado, prospectivo, que compara el lavado y drenaje versus la resección en los pacientes con diverticulitis perforada. Es un ensayo, como dije, clínico aletresado, controlado, multicéntrico, en 9 hospitales de Suecia y 12 en otro hospital. Compararon entre febrero del 2010 y junio de 2014. Se incluyeron todos los pacientes con peritonitis perforada diagnosticados por laparoscopía, en los cuales se hizo en 89 pacientes lavado de drenaje y en 83 resección, con un seguimiento promedio de 1 año. En cuanto a las complicaciones graves, no hubo diferencias, la mortalidad al año tampoco hubo diferencias. Sí hubo algunas diferencias insignificantes en cuanto a la infección profunda de la herida, más predominantemente en la laparoscopía, y infecciones superficiales más predominantemente en la resección. Lo que sí tuvo como desventaja el lavado de drenaje, que 11 de los 199 pacientes incluidos reportaron cáncer de sigmoides, que en algunos casos no fueron advertidos por la laparoscopía con lavado de drenaje. Acá vemos los cuadros donde se realizó la comparación de lavado de drenaje versus resección, en las cuales donde está remarcado con rojo son las únicas diferencias significativas, infección de la herida superficial y profunda. Después, las complicaciones médicas, la recurrencia de diverticulitis está predominantemente en lavado de drenaje, pero sin resultados significativos estadísticos. También otra de las diferencias que hubo una reoperación no programada, no planeada en los pacientes con lavado de drenaje comparado con la resección, y por supuesto los pacientes con ostomas, más complicaciones en el paciente que se realizó en primera instancia resección con ostomía. En este trabajo los resultados presentan que no hay una prueba fehaciente para las recomendaciones de tratamiento de una diverticulitis perforada Hinchay 3. Al elegir el lavado laparoscópico, los riesgos de sepsis, reintervención, un carcinoma perforado como habíamos hablado previamente, y la recurrencia de diverticulitis debe estar equilibrada con los riesgos competitivos de una resección, incluido un ostoma a largo plazo. Este otro estudio es una revisión sintomática que compara todas las guías de diverticulitis en los últimos 10 años. Podemos ver, bueno, guías de Polonia, de Italia, de Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, etcétera, de los últimos 10 años, bueno, 2011 al 2015. El objetivo del trabajo fue comparar, analizar las razones de la discordancia de las propuestas de tratamiento en las distintas guías. Incluyeron 11 guías que fueron incluidas en los últimos 10 años, 9 guías fueron basadas en la evidencia y 2 por consenso. 7 de ellas utilizaron la clasificación de Hinchay y todas distinguieron entre diverticulitis complicada y no complicada. De las complicadas, por supuesto, las llamaron absceso, perforación, fístula o estenosis. Bueno, y acá lo que quiero mostrar es la concordancia y la discordancia en cuanto a las últimas guías. La mayoría, más del 80%, están de acuerdo en la tomografía y la ecografía como diagnóstico, la videocolonoscopía control a los 4 a 8 meses, el tratamiento ambulatorio, en la diverticulitis leve. El número de episodios no es decisivo, eso también es algo que están de acuerdo. También están de acuerdo en que no hay tratamiento diferencial para los pacientes jóvenes, me refiero a que no se indica la cirugía temprana en pacientes jóvenes, sino que se trata igual que los pacientes un poco más grandes, que el absceso pequeño se trata con antibiótico y el grande con drenaje, y que la laparoscopía es la cirugía de elección en estas complicaciones. Pero en donde hay discordancia es en el tratamiento ambulatorio sin antibiótico, que algunos autores lo recomiendan, y en la diverticulitis con inmunosupresión y trasplantado, en nuestros casos, y también en el neumoperitoneo, que son 2 de los 3 casos que nosotros presentamos, son los cuales sigue habiendo controversia en cuanto a la elección del tratamiento. Bueno, y acá algunas de las últimas guías muestran las recomendaciones
según el Hinchey 3 y el Hinchey 4. Esto significa lavado y drenaje. Esto es anastomosis primaria con o sin ostomía y Harman. Hay una tendencia mayor a la diverticulitis tipo 4 a realizar Harman que los años previos, donde algunos indicaban anastomosis primaria con o sin ostomía, y en la Hinchey 3 lavado y drenaje en los primeros años. Ahora también se está recomendando la anastomosis primaria con o sin ostomía. Y otro revisión sistemática donde analiza el neumoperitoneo pericólico en la diverticulitis aguda. Se incluyeron 8 estudios con 271 pacientes que se buscaron en PubMed. Desde 1980 a 2007 se incluyeron 3 estudios, cohorte prospectivo y 4 retrospectivos, que informa que la tasa de cirugía de emergencia en pacientes aislados con aire extraluminal pericolónico se formaron solo en 6 estudios, un 6% con un índice de confianza significativo. A mediano y largo plazo, a los 6 meses, la necesidad de cirugía fue del 38%, pero se informó solo en un estudio y no mostró motivos o el momento de la cirugía no estaban claros. Y solo 6 estudios informaron la necesidad de cirugía de emergencia en este grupo de pacientes y el número de pacientes fue bajo. Por lo que la gran mayoría de estos pacientes tuvieron una evolución inicial benigna y no necesitaron una intervención emergente. Aunque el aire extraluminal pericolónico parece tener un curso ligeramente más virulento que la diverticulitis no complicada, la tasa de éxito del 94% del tratamiento no operatorio inicial en estos pacientes parecería justificar un enfoque conservador. Presumiblemente, los pacientes con aire extraluminal pericolónico se tratan actualmente en base de experiencias personales y opiniones. Todavía no está claro si estos pacientes se consideran no complicados y se tratan de forma conservadora, o se los considera complicados y se los trata de manera más agresiva. Por lo que estaría pendiente de realizar algún estudio de investigación para ver los mejores resultados. Y como conclusión, quiero decir que la diverticulitis aguda es una patología con un tratamiento difícil y siempre presenta un reto para el cirujano actuante. El cirujano debe conocer la patología y tener los recursos para resolver la complicación, y un correcto diagnóstico de adecuado tratamiento llevan a obtener buenos resultados. Muchas gracias.